Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, delante de ti, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Revélanos, Señor, tus misterios, guíanos a tu verdad, y que tu amor, Señor, sobrenatural esté sobre nosotros. Amado Espíritu Santo, tráenos la revelación tuya. Muéstranos quién eres, cómo tú eres, y lo que haces y harás en nosotros. Revélanos tu gloria, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Todo te lo clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada la vez anterior, estábamos viendo la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vimos que el Espíritu de Dios ya estaba desde la creación de los cielos, de la tierra, de los mares, del universo. Y que el Espíritu de Dios se mostró de distintas maneras al pueblo de Dios, como la nube, el fuego, y distintas maneras que podían verlo los hijos de Dios. Y también el Espíritu de Dios venía sobre hombres escogidos por Dios para hacer la obra, la tarea que el Señor lo había llamado a hacer. Él escogió varones, ¿cierto? Y luego a ellos tenían un llamado y eran ungidos para ejercer ese llamado. Y ese ungimiento no era solamente de entregarles una autoridad para que lo puedan ejercer, sino que la autoridad venía con un equipamiento de parte de Dios que en el fondo le entregaba de su espíritu para que pudieran hacer la tarea que Dios le había encomendado hacer. Y yo le decía que esto había sucedido en el Antiguo Testamento, así estuvo con Moisés, con Elías, con Samuel, con muchos hombres, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes, profetas, que tenían que ejercer distintas labores. El poder de Dios, el Espíritu de Dios reposaba sobre estos varones. Y les comentaba que había una particularidad, había sucedido un hecho importante en que cuando Moisés quería repartir la carga, el Espíritu de Dios estaba solo sobre Moisés y entonces Moisés necesita repartir la carga y el Señor le dice que aparte a 70 varones y el Espíritu de Dios viene sobre estos 70 varones para que Moisés pudiera repartir la carga. O sea, ellos ahora iban a ejercer una tarea de administración y de enjuiciar y de tomar decisiones para el pueblo de Israel, pero no lo podían hacer de una manera humana, sino que tenían que hacerlo en el poder de Dios, con la unción de Dios. Y ahí se muestra, que esto estaba en Números capítulo 11, en que Moisés muestra su deseo, su anhelo, de que no solo sobre estos 70 estuviera el Espíritu Santo, sino que estuviera sobre todo el pueblo de Dios, sobre todo el campamento en ese momento que estaba alrededor del tabernáculo, sobre todo el pueblo de Dios, reposara el Espíritu de Dios, no sobre solo algunos ungidos. Y habíamos llegado así hasta la profecía de Joel, en Joel 2:28 y 29, que para que tengan una medida de la historia, Joel es un profeta de la época de alrededor del año 800 antes de Cristo, y el profeta Joel declara una profecía de parte de Dios y dice que en los postreros días se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre toda persona, ya no solo sobre ciertos ungidos o escogidos de Dios, sino que sobre toda carne se derramaría el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo verían? Porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y está esa profecía que lo que muestra es que llegará un momento en los postreros días en que el Espíritu Santo se iba a derramar. Entonces, eso es una profecía en el año 800 antes de Cristo. Entonces, hoy día vamos a ver una primera parte de la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo
en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver una primera parte, que esto va a ser enfocado hacia el poder del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para hacer la obra de Dios. ¿Ya? Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vayamos a Marcos capítulo 1, versos 7 y 8. Marcos capítulo 1, versos 7 y 8. Aquí va a hablar de Juan el Bautista. Él es el que está hablando aquí. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y agrega en el verso 8, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Y cuando lo señala Mateo, lo señalan otros relatores del Evangelio, dicen con Espíritu Santo y fuego. Marcos dice, los bautizará con Espíritu Santo. Aquí aparece como por primera vez la palabra bautizar con el Espíritu Santo. Porque estaba la profecía de Joel hace 800 años. Imagínense, 1500 años antes de Jesús, Moisés está en el tabernáculo y se derrama el Espíritu de Dios sobre los 70 y él dice que ojalá se derramara el Espíritu de Dios sobre todo el campamento, sobre toda carne. Joel en el año 800 a.C. profetiza de parte de Dios, en los postreros días se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. O sea, lo que el anhelo de Moisés viene ahora a ser una promesa de Dios real para todo el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y aquí Juan el Bautista, hablando como profeta, ejerciendo su labor porque él era profeta, pero también era sacerdote porque era hijo de un sacerdote, de Zacarías. Entonces, ejerciendo su oficio de profeta, dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Dice, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahí Juan el Bautista está haciendo una profecía. Va a venir el bautismo del Espíritu Santo. Lo que dijo Joel, él no lo está diciendo así, pero está diciendo lo que dijo Joel se va a cumplir porque ya está el que viene, el que es más poderoso que yo, y él el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Ya? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, versos voy a leer del 4 al 5 y después el 8. Voy a leer Hechos capítulo 1, del 4 al 5 y después el 8. Dice, y estando juntos, aquí cuando nuestro Señor ya está resucitado, a punto de ascender a los cielos, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La que él le había dicho en Juan 14, que hoy día no la vamos a tocar, la vamos a tocar la próxima semana. Dice, y aquí está, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Viene la profecía de Joel en el año 800 a.C., ahora aparece Juan el Bautista, no solo declarando que Jesús es el Mesías, sino que diciendo que aquel iba a bautizar a las personas, iba a bautizar al pueblo de Dios con Espíritu Santo y fuego. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, tomando esta promesa, dice, no se muevan de Jerusalén, dice, esperen la promesa. ¿Por qué? Porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, todo eso que se viene profetizando y se viene hablando va a ocurrir en no muchos días. Prontamente va a ocurrir. Glorioso. Y agrega en este verso 8 que seguro tú conoces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuando el Señor está hablando del bautismo del Espíritu Santo, está hablando de una investidura, de un poder para hacer la obra. Porque Él le está diciendo, no se muevan hasta que no reciban la promesa. Ustedes van a ser bautizados prontamente. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan un poder para hacer la obra. Ustedes necesitan un poder para ser mi testigo. Entonces, recibirán ese poder que necesitan. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo los bautice, es que ustedes van a ser revestidos, investidos del poder de Dios para hacer la obra de Dios. Luego, recién entonces, comiencen a predicar el Evangelio. Luego, recién entonces, van a ser mis testigos. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no comiencen la obra sin el poder del Espíritu Santo, sin tener la investidura del Espíritu Santo. Eso es glorioso. Y eso no está totalmente en armonía con toda la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento los hombres de Dios no podían hacer nada si el poder de Dios no estaba con ellos. Por eso te recuerdo, cuando Nicodemo ve a Jesús, le dice, claramente sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué tenían autoridad los profetas? Porque el poder de Dios estaba en ellos. Y cuando Dios, incluso cuando llamó a Saúl y cuando ungió a Saúl, siendo alguien que luego se perdió, lo ungió con aceite, ¿cierto? Lo unge Samuel y luego viene el Espíritu de Dios y es lo que le llamamos ahora nosotros el bautismo del Espíritu, ¿cierto? Pero en ese momento él es ungido con el Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Pero ¿quién solamente la pudo hacer? Saúl. ¿Y para qué? Solamente para ejercer como rey, porque él luego en algún momento quiso ejercer como sacerdote y le dijeron locamente has hecho, porque tu ungimiento no es para que fueras sacerdote, ni profeta, él profetizaba porque mostró que estaba la unción sobre él, pero él estaba ungido para ser un rey, para tomar decisiones, porque iba a tener una sabiduría diferente de cualquier ser humano promedio. El poder de Dios iba a ayudarlo en todo. Por eso que le dijo, y todo lo que venga a la mano a hacer, cuando venga el poder de Dios sobre ti, hazlo porque el Señor estará contigo. Así sucedió con todos los profetas, con todos los sacerdotes y con todos los reyes. Inclusive, por ejemplo, cuando uno ve los jueces, Sansón, Gedeón, ¿quién soy yo? El más pequeño. Bueno, vino el poder de Dios y lo revistió y para hacer la obra del Señor. Todos los hombres y mujeres de Dios tenemos que hacer la obra de Dios en el poder de Dios. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, no se muevan hasta que reciban el poder de Dios para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál era la gran diferencia? ¿Cuál era la gran diferencia en el poder para hacer la obra? Que en el Antiguo Testamento estaba sobre algunos ungidos. Solo sobre Moisés, solo sobre Samuel. Incluso Moisés cuando dijo, Señor, aliviáname la carga, por favor, quiero repartirlo un poco, el Señor le da a elegir 70 y viene el Espíritu de Dios sobre estos 70 y entonces ahora Moisés puede distribuir la carga, pero no cae sobre todo el campamento. Samuel está sobre él, ni siquiera estaba sobre sus hijos. Y así, sobre todo el hombre de Dios estaba sobre ellos y sobre el que el Señor elegía. Sobre el que el Señor elegía como sucesor. El sucesor de Samuel no son sus hijos, el sucesor de Moisés no son sus hijos, es Josué. ¿Por qué? Porque el Señor elige y el Señor elegía quién era el que iba a hacer la tarea. Pero la promesa de Joel es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se iba a derramar sobre toda carne. ¿Y para qué? Para hacer la obra de Dios, porque todos iban a poder hacer la obra de Dios, porque vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, vuestros ancianos iban a soñar sueños. Entonces están esperando, ¿cuántas personas hay en el aposento alto? 120. ¿Qué ocurriría si fuera como el modelo del Antiguo Testamento? Debería caer sobre uno, sobre el líder de todos, sobre el Moisés.
o únicamente sobre los 12 apóstoles, que son los que van a ser testigos. Pero no cayó el Espíritu Santo únicamente sobre los 12 apóstoles, sino que cayó sobre los 120 del aposento alto. Todos los que estaban en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. No solo Pedro, a quien le dijeron sobre esta roca edificaré mi iglesia, no solo los 12 apóstoles, porque habían elegido a Matías, no solo sobre los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque podría haber caído sobre ellos nomás. No, cayó sobre todos. ¿Por qué? Porque la promesa de Joel esta es la promesa, esta es la palabra profética de Joel, que se derramará el Espíritu sobre, escúchame esto, toda carne, toda carne. Mira, leamos cuando viene esto. Entonces, Hechos capítulo 2, lo voy a leer rápidamente, del verso del 1 al 4, es cuando viene Pentecostés, cuando ocurre el cumplimiento de la promesa. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen esto, léanlo por favor con detención el 4. Y fueron todos, escúchame, todos fueron llenos del Espíritu Santo, no algunos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Pero ¿quiénes fueron llenos? Todos. ¿Quiénes? Los 120 que estaban en el aposento alto. No solo algunos, no solo los 12 apóstoles, no solo Pedro. Todos los que estaban en el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Sigamos, Hechos capítulo, vamos a leer del 14 al 21, rápidamente. Porque aquí ya se amplía, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, luego que se para de todo el bautismo del Espíritu Santo, dice, varones judíos, porque está en Jerusalén, varones judíos y todos los que habitáis Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es lo que ahora, puesto que es la hora tercera del día, o sea, estamos como a las 9 de la mañana, ¿cómo se te ocurre que van a estar ebrios? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Te das cuenta? Pedro comprende que lo que se está cumpliendo es la profecía de Joel, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, y él la reafirma y lo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva se derramará, y en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y aquí dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te das cuenta? Entonces Pedro comprende que lo que se está cumpliendo, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo le dice, no se muevan de Jerusalén porque van a recibir la promesa del Padre. Porque Juan los bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hablando como profeta, también Juan el Bautista dice, detrás de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de desatar ni la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A quién? A todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios. Ya no solo a un ungido, no solo a un par de escogidos. Y Pedro, entendiendo que en el aposento alto están los 120, y Dios derrama el Espíritu Santo sobre los 120, algo que no había ocurrido en la historia de la Biblia, y sabiendo las promesas que existía, la profecía de Joel, lo que dijo Juan el Bautista y lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, él dice, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel y se acaba de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne porque estábamos nosotros y fuimos los primeros que todos juntos recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué sucede posterior a eso? Verso 37 del mismo capítulo 2. Al oír esto, cuando el Pedro le explica el Evangelio y les cuenta todo,
y le explica el evangelio para que se conviertan, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Bueno, Pedro les da, de predicar el evangelio, les muestra qué es lo que tiene que hacer una persona para ser justificado por la fe en Jesucristo. Primero tiene que arrepentirse y luego bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo. Verso 38. Les dijo, arrepentido y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Ya? Pero mira lo que dice después, y ahí hoy me quiero concentrar. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro llamare. Está diciendo, ¿por qué? Porque la profecía de Joel dice que se derramará el Espíritu Santo sobre todo mi pueblo. No, acuerde que estaba fuera del tabernáculo Moisés con los 70 y dentro del campamento, allá muy lejos, un campamento de 1 millón de personas, reciben otros 2 y son llenos de Dios, el Espíritu de Dios reposa en ellos y comienzan a profetizar. Entonces Pedro dice, ustedes ahora que son pueblo de Dios porque se arrepienten y si se bautizan en el nombre de Cristo, se vuelven pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es uno solo, de gentiles y judíos. Si ustedes son pueblo de Dios, Dios ha prometido a su pueblo investirlo de poder. Una vez que ustedes son pueblo de Dios, Dios le ha prometido que no va a ser acepción de personas, sino que a todo su pueblo lo va a bautizar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a estar dentro de esa persona y lo va a revestir de un poder para hacer la obra de Dios. Dice, porque para vosotros esa es la promesa, para vuestros hijos. O sea, porque vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es para todos, no importa la edad, no importa el rango, no importa. Si ustedes son pueblo de Dios, recibirán el Espíritu Santo. Incluso para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Comienza una era tremenda en que el Señor va a investir de poder, porque es lo que le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Van a ser investidos de un poder, ungidos directamente por Dios, ungidos directamente por nuestro Señor Jesucristo, que es Él el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Te das cuenta? ¿Quién era el que ungía al rey? El que unge al rey es el sacerdote. ¿Quién unge a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán? Que es su unción. ¿Cómo sabemos? Porque ahí vino el Espíritu Santo. ¿Quién lo unge? El sacerdote Juan el Bautista. ¿Lo unge como profeta? No, lo unge como sacerdote, porque es el sacerdote que nuestro Señor Jesucristo valida como sacerdote, porque es el sacerdote que viene de la línea de un sacerdote, el hijo de Zacarías. Y el que el Señor llamó, que es la voz que clama en el desierto, profeta y sacerdote ahí en el Jordán. Y entonces Él unge a nuestro Señor Jesucristo, Él lo bautiza, pero es para que reciba la unción, para que comience su ministerio. Porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo comenzó la obra sin el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces Él ahora dice, es para todos esta promesa, es para todos. Todos los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios puede tener esta promesa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ya están en Judea, o sea, en Jerusalén. Y dice, y a todos los que están lejos, hablando de Judea. Avancemos un poco más. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 8? Vamos a leer el verso 12 y después del 14 al 17. Aquí va a suceder de que se va a derramar el Espíritu Santo ya no solo sobre los judíos, sino que se va a derramar también sobre los samaritanos, que son mestizos. Y así para que se pueda cumplir la tarea que dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, Hechos capítulo 8, sucede este evento en el verso 12. Comienza la dispersión. En el capítulo 7, ¿cierto? Había sido apresado Esteban.
es muerto Esteban, luego que Esteban predica el evangelio, muerto apedreado Esteban y comienza una persecución. La persecución, llamada una diáspora, una dispersión de los hijos de Dios, que comienzan a salir a distintos lugares. Felipe es uno de los que va saliendo. Y dice, verso 12, pero que Felipe va saliendo, a Samaria, va avanzando, va predicando el evangelio, y Felipe, llegando a Samaria, el Señor lo usa echando fuera demonios, sanando enfermos, las señales lo siguen. Y dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba que el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, cuando creyeron y se bautizaron, al igual que los judíos que recibieron ahí en Jerusalén, en el Pentecostés, creyeron al mensaje, creyeron al evangelio. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y bautizarse. Los samaritanos exactamente lo mismo, se les predica el evangelio, las señales, prodigio y milagro acompañan la predicación, y dice que cuando creyeron al evangelio que anunciaba Felipe, se bautizaron hombres y mujeres. Voy a saltarme al 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había sido recibida la palabra de Dios, o habían recibido la palabra de Dios, habían recibido el evangelio, habían creído al evangelio y por lo tanto se habían convertido, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a orar y a entregar por imposición de mano el Espíritu Santo? Porque primero entienden de Dios que es una promesa para todo el pueblo de Dios. No es algo selectivo. No es que la persona se convierte y algunos son bautizados con el Espíritu Santo y otros no. No, porque esa etapa selectiva pasó en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el cumplimiento de la palabra de Joel, donde dice que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, como creyeron a la palabra, como se convirtieron, como recibieron el evangelio y se bautizaron en el nombre de Jesús en el agua, entonces dijeron, esto ya creyeron, esto ya se convirtieron, nacieron del agua y del Espíritu. Entonces, como creyeron a la palabra, le impusieron las manos, porque no todo termina ahí, porque el pueblo de Dios hay una promesa que tiene un poder, una investidura, el don del Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor le encargó hacer. Por eso que a los apóstoles les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál era la promesa? El bautismo. ¿Qué es el bautismo? La investidura, el poder de Dios. Cuando Él te dota con dones, pone dones dentro de ti, que después más adelante lo vamos a ver, pero te pone una unción y su espíritu está dentro de ti, y como le dijo a Saúl, y cuando venga el espíritu de ti serás otro hombre, y todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo porque el Señor estará contigo. Profetizarás, tendrás sueños, tendrás visiones, ya no predicarás como el común de la gente, ya no harás cosas ordinarias o normales, porque te moverás en el poder de Dios para hacer la obra de Dios. Por eso necesitas que se te dé la autoridad, la unción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. ¿Te das cuenta? Entonces, se le da, lo reciben primero, obviamente, los que tenían la promesa, porque de ahí parte, ¿de quién? De los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que lo vieron, que caminaba, lo vieron crucificado y lo vieron resucitado. Entonces todos ellos son bautizados por el poder del Espíritu Santo, para que
Hagan la obra con el Espíritu Santo, pero no solo sobre ellos, porque la promesa estaba sobre todos. Entonces reciben los judíos que están escuchando en Jerusalén la palabra, ahora la reciben los samaritanos, y los samaritanos, por supuesto, también son revestidos con el poder del Espíritu Santo, porque la promesa es sobre toda carne. Pero sigamos, vamos un poco más allá. Porque en Hechos capítulo 10, verso 44 al 48, sucede un evento que descoloca incluso a los discípulos. Los descoloca totalmente. Aquí es cuando Pedro es enviado por el Espíritu Santo a que siga a los mensajeros que envía Cornelio por una visión que tuvo de un ángel que le dijo que enviara mensajeros para traer a un Simón llamado Pedro, que le dicen Pedro, que está en Jope, en la casa de un curtidor. Vayan a buscar a Pedro. ¿A qué? El Señor sabe para qué lo tienen que traer. Entonces Pedro tiene esa visión donde el Señor le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Pedro, tú no puedes llamar inmundo a lo que el Señor ha limpiado. Señor, yo nunca he comido estos cuadrúpedos ni todo esto porque me es prohibido como judío. No llames inmundo a lo que el Señor limpió. Y la visión se acabó. Y Pedro tiene que acompañar a una guardia romana, llevarlo a Cesarea. Y sucede esto. Capítulo 10, verso del 44 al 48. Pedro comienza a predicar el evangelio. Pedro llega y esta es su entrada y dice: ustedes saben que para un judío es inmundo, no puedo entrar en la casa de un gentil porque me contamino. Ustedes saben. Pero si no fuera porque el Espíritu de Dios me lo reveló, yo ni siquiera pondría un pie en tu casa, Cornelio. Y comenzó a predicar de Jesucristo. ¿Qué sucede mientras está predicando? Dice, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué palabra? El Evangelio. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo cayó, otra vez, lee, sobre todos. Otra vez, todos, cayó sobre todos los que oían el discurso. No sobre algunos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que eran ahora cristianos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, impactados de que también sobre los gentiles, sobre los no judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron atónitos porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O sea, ¿te das cuenta del impacto? Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso impedir el agua a alguien para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle luego en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase algunos días. Pero date cuenta del impacto. ¿Tuvieron este impacto en Samaria? No. ¿Por qué no lo tuvieron en Samaria y sí con Cornelio? Porque en Samaria a lo menos eran mestizos. Y era una promesa de Joel al pueblo de Dios. Todo en el Antiguo Testamento eran pueblo de Dios. O sea, eran israelitas. Cuando está Moisés en el tabernáculo, se derrama sobre el campamento de Israel. Y algunos habían tenido que ser israelitas porque no todos los que salieron de Egipto eran israelitas, pero se derrama sobre estos 70 que eran del pueblo de Dios. Luego Joel profetiza. Cuando profetiza Joel, todos entienden que está hablando de Israel, del pueblo de Dios, de que así como habían algunos escogidos en el pueblo de Dios, nunca estuvimos hablando de escogidos en los amorreos, ni en los filisteos, ni en nada de eso, estábamos hablando de los escogidos de Dios, de Israel. Entonces entendíamos, dicen, que esto era para los de Israel. ¿Por qué? Porque dice que se derramará sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí, pero mis hijos,
mi pueblo, los israelitas, mis hijos, mis ancianos, los siervos, todos del pueblo de Dios. Pero no sobre gente que ni siquiera entraban a la casa porque eran inmundos a sus ojos de acuerdo a la ley que entendían en su mente. Y más, no, y como diciendo, gloria a Dios que si es que se convirtieron, porque gloria a Dios que hayan recibido. Pero de ahí a que reciban el don del Espíritu Santo, ser un ungido del Señor, ser un ungido de Jehová. Oye, estábamos hablando de palabras mayores. Ahora Cornelio y todo lo que están en la casa están ungidos por Dios para hacer la tarea de Dios. Impactante. Entonces están atónitos. Entonces, esto no pasó desapercibido. Capítulo 11, vamos a leer del 15 al 18. Y perdona que me demore un poquito más hoy día y la semana pasada. Dice, Pedro tiene que dar cuenta de lo que pasó. Y voy a leer solo del 15 al 18. Dice, y cuando comencé a hablar, porque le dicen, a ver, Pedro, ¿cómo se te ocurre darle el Espíritu Santo a los gentiles? ¿Entiendes? Son inmundos. No puede venir lo santo en lo inmundo. No entiendes que todo lo del Señor es apartado. En el templo todo era exclusivo, todo es apartado para el Señor. No puede juntar lo ordinario con lo santo, ni lo inmundo con lo santo. No se puede, Pedro. Y la unción del Señor es solo para el pueblo santo. Y dice, y cuando comencé a hablar, tuve que dar explicaciones, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y ahí dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente los bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es como diciendo, ellos están siendo bautizados como nosotros. Dice, si Dios pues les concedió también el don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, recién ahora comprenden, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está diciendo, la salvación no era solo para el pueblo de Dios. Y si la salvación no es solo para el pueblo de Dios, el Espíritu Santo no es solo para Israel. Claro, ahora nosotros lo tenemos claro, ellos no lo entendían. Ahora entendemos que los gentiles Dios le ha dado arrepentimiento para vida. ¿Por qué? Porque ellos entendían que todas las promesas del Antiguo Testamento eran todas para Israel, eran todas para la nación de Israel como nación. Por eso que Jeremías 31:31 dice, y haré un nuevo pacto, pero no con toda la humanidad, dice, haré un nuevo pacto con Israel, pondré mis decretos, mis leyes en las tablas de su corazón. Pero dice, haré un nuevo pacto con Israel. Hice un pacto con Israel, ¿cierto? Cuando hice las tablas, hice un pacto y ahí el pueblo dijo sí al pacto cuando estaban con Moisés y entonces el pacto se selló. Pero haré un nuevo pacto. Todos entendían que era con Israel. Pero resulta que el pacto es también pensando en el de Abraham, que dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién? En la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, ahora el Señor está mostrando que Él se va a hacer un solo pueblo, de un remanente judío y de una parte de gentiles. Ahora ya no va a haber ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni judío, ni gentiles, sino que todo aquel que confesare con su boca al Señor será salvo. Y todo, ¿cierto? Todo el que dice, cuando termina la profecía de Joel, dice, y todo el que invocare el nombre del Señor, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces ahora estos hombres se rompen sus esquemas. De hecho, a Pedro le rompe el esquema cuando le dice, Pedro, no llames inmundo a lo que el Señor santificó, a lo que el Señor purificó.
El Señor purificó a esos gentiles, el Señor ha purificado a algunos gentiles, el Señor ha purificado porque el Señor está llamando y se está haciendo un solo pueblo de judíos y gentiles. Y como el Señor le prometió a su pueblo que se derramaría el Espíritu Santo sobre todo, entonces el Espíritu de Dios se va a derramar y todo el pueblo, judíos y gentiles, que ahora son todos el pueblo de Dios, va a estar el Espíritu de Dios para hacer la obra. Y ellos van a ser los ungidos de Dios. ¿Quiénes? Todo el pueblo de Dios es el ungido de Dios. Todo el pueblo de Dios son los ungidos de Dios. Y ahí dice, y ya no le dirá a su hermano, yo te enseño de Dios, yo soy el que intercede por ti, porque todos tendremos el Espíritu de Dios. Gloria a Dios por eso. Miren, quiero terminar con esta palabra para que usted pueda tomarla. Romanos 9 del 6 al 8. Dice, aquí explica un poco de que son dos pueblos, un solo pueblo de gentiles y judíos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mira, no voy a poder entrar en detalle ahora, pero léela con detalle. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, no los hijos de la carne, de la descendencia sanguínea de Abraham. No solo los hijos de la carne son hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Tú y yo somos descendientes de Abraham en Cristo Jesús por la sangre del Cordero, que se hizo un solo pueblo de gentiles y judíos. Y como somos pueblo, como dice Pedro, primera de Pedro, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, pueblo santo, real sacerdocio, nación escogida para anunciar las virtudes que nos llamó, de aquel que nos llamó, de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros no erais pueblo, pero ahora somos pueblo. Ahora somos descendientes de Abraham y las promesas de Abraham que el Señor le dio, que el Padre le dio a Abraham, ahora también son nuestras. Y nosotros ahora, el Espíritu de Dios, somos ungidos por el Espíritu de Dios, por cuanto somos hijos de Dios. Entonces esa unción, ese poder para hacer la obra de Dios está en nosotros, porque la profecía de Joel, la promesa de Joel es para nosotros también y para nuestros hijos y para todos los que nacen en Cristo Jesús. Amén. Eso, amado, por hoy. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos. Oro, Señor, para que venga esta revelación poderosa del Espíritu Santo. Señor, que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Señor, porque somos tu pueblo. Nosotros, Señor, que no éramos pueblo. Nosotros, Señor, que andábamos en delitos y pecados y no éramos tu pueblo. No teníamos cómo llegar a ti, pero tú, Señor, nos trajiste a tu luz admirable. Nosotros que éramos gentiles, Señor, despreciados en el Antiguo Testamento, llamados perros, piedras, pero tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Y, Señor, derramaste tu poder y derramas tu poder sobre todos tus hijos, sobre todos tus hijos, todos tus hijos tienen autoridad, todos tus hijos tienen unción, todos tus hijos tienen poder. Diversidad de dones, pero todos tienen poder y autoridad para hacer la obra que tú lo llamaste en el poder de Dios, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tu Espíritu Santo bautiza a toda carne conforme a la profecía de Joel. Somos investidos de ese poder para hacer la obra de Dios. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria. Amén y amén.